La escena muestra un paisaje urbano diurno con cruces y semáforos entre la multitud de edificios. Dos criaturas dominan la calle principal. Un pingüino con un letrero en la tienda de 24 horas en una esquina y un caillou negro en el tejado de un edificio mucho más grande. El flujo de tráfico y multitudes que esperarías en un lugar como este brilla por su ausencia. Esto se debe a que no es la realidad sino un espacio digital. Se trata de uno de los servidores de prueba de Digimon Liberator, donde alguien ha reproducido la calle principal de Shinjuku con meticuloso detalle. Hay 3 visitantes, 2 grandes y 1 pequeño. Uno de los grandes es un hombre con gafas de sol, muy llamativas, un característico pelo gris y abrigo blanco ondeando al viento urbano, el director de operaciones y jefe de desarrollo de Digimon Liberator, conocido simplemente como Coolboy. Fue él quien descubrió la cuna y se encargó de su puesto en marcha inicial. El más pequeño del grupo es un Digimon, se trata de Espimon. Aún más inusual es el tercer miembro del trío. Parece humano, pero a la vez alienígena. Recuerda mucho a un héroe tokusatsu, aunque a mí me recuerda más a Iron Man. Se llama Altea. Es una inteligencia artificial creada por Lian Qinglang, el as de la programación y director general de Digimon Liberator. Aunque tanto él como la calle de Shinjuku son virtuales, verlo ahí de pie resulta innegablemente real. Para Altea, visitar este lugar tan parecido al mundo exterior es como un sueño hecho realidad. Ha pasado 1 año desde su creación y 8 meses desde que expresó ese deseo. Fue durante la prueba beta, justo después de completar sus estudios básicos en el jardín sobre el juego de cartas, cuando Yao le preguntó si tenía algún objetivo. En ese momento, el paisaje de la cuna y el jardín eran todo lo que Altea conocía, así que expresó su deseo sin rodeos. Por supuesto, eso es bastante sencillo. La reacción de su creadora, Yao, fue memorable. Sobresaltada, se llevó el puño a su diminuto torso y sonrió con cierta incomodidad. De igual modo, su compañero Espimon quedó atónito. Altea no esperaba que tuviera ninguna esperanza de visitar el mundo exterior. Al fin y al cabo, era un ser compuesto de datos, ligado al mundo digital. Se dio cuenta de que su petición era imposible, y sin embargo... Es verdaderamente increíble. Había visto a Yao escabullirse del trabajo de vez en cuando, pero nunca hubiera imaginado que estuviera trabajando en algo así. A juzgar por el lenguaje corporal de Coolboy, estaba completamente sorprendido. ¿Quién más podría haber creado para él una réplica tan precisa de Shinjuku? Altea desconocía la realidad, pero la magnitud del logro por sí sola reafirmaba el extraordinario talento de su creador. Mientras contemplaba una vez más el despoblado distrito de Tokio, se llenó de una mezcla de orgullo y soledad, sintiendo profundamente la ausencia de Yao. Si no hubiera sido por una tarea urgente del equipo de depuración, ella también estaría aquí. Me siento honrado de estar aquí. Algunas partes se parecen a la cuna, pero es increíblemente caótico con todos esos edificios tan dispersos. Tengo que decir que me encanta. Sí, aunque es al revés. La cuna está basada en el mundo real. Al ver a Espimon asentir con las palabras de Coolboy, Altea también quiso expresar lo que sentía. ¿A qué le recordaba esa fuerte sorpresa? Tras pensarlo un momento, recordó algo en particular y lo compartió con el resto. No había sentido tal conmoción desde que oí hablar de la mandarina que no se pelaba bien después de haberla machacado hasta convertirla en pulpa. Oh, debes estar cítricamente impresionado. Coolboy la dio la cabeza con expresión divertida mirando de reojo a Espimon. Ajá, qué chiste tan fácil. Ni hablar, Coolboy, ese chiste es de los mejores. ¿En serio? Fascinante. Para entonces, Altea ya se había dado cuenta de que cuando Coolboy decía fascinante con cara seria, generalmente significaba que no lo entendía del todo. Las inteligencias artificiales como él todavía tenían dificultades para hacerse entender. Al parecer, eso era cierto, incluso para alguien con la inteligencia de Coolboy. Ah, muy bien, pero maestro, cuéntenos más. ¿Cómo resumiría sus sentimientos al respecto? De acuerdo, veamos. A Altea no le importaba que las súplicas de sus compañeros sonaran un tanto fingidas. En un momento tan oportuno, era lógico que Espimon esperara un chiste del más alto nivel. Ansioso por estar a la altura,
Altea se puso a trabajar en sus recursos cognitivos al máximo. Bueno, si de verdad te lo preguntas, pasear hoy ha sido genial, maravilloso de hecho. Maestro, su corteza lingüística es tan aguda como siempre. Altea apretó los puños con satisfacción, habiendo obtenido la reacción que esperaba. Sintió una intensa actividad en sus circuitos emocionales. Coolboy volvió a ladear la cabeza, pero Altea decidió no darle importancia. Bueno, ya hemos tenido nuestro momento de distensión. ¿Les importa si pasamos al tema principal? Adelante. Por supuesto. El Digimon y el administrador asintieron. Este último chasqueó los dedos, haciendo aparecer una ventana holográfica. En ella se mostraba una sola imagen de Maquinamon. Se trataba del enigmático Digimon nivel 3, mitad bestia, mitad máquina, que últimamente había estado apareciendo repetidamente en Lacuna. El equipo de depuración es responsable de su conservación. Incluso en ese preciso instante, viajaban frenéticamente por Lacuna para localizarlos. Altea sabía dos cosas principales sobre ellos. En primer lugar, estaban completamente adaptados al entorno de Lacuna. Esto se descubrió mediante un análisis exhaustivo del primero que capturaron. En segundo lugar, no aparecían en ninguna de las bases de datos de Digimon instaladas en él. Esto le hizo sospechar que se trataba de un nuevo tipo de Digimon nativo de este mundo. Al igual que Teromon, Shumon, Elisamon, los compañeros de otros depuradores. Aún así, no estaba seguro, ya que las pruebas eran solo circunstanciales. ¿Qué opinas de Maquinamon, Altea? Mi opinión es que lo que probablemente quería saber Coolboy es si este Digimon traía malas intenciones. Aunque sus valores morales sean diferentes, parece querer una segunda opinión sobre si podría representar una amenaza. Sinceramente, no parecen tan peligrosos. No lo suficiente como para justificar largas discusiones en una red cerrada como esta. Estoy de acuerdo. A pesar de su adaptación a Lacuna, son físicamente muy débiles, y a diferencia de la mayoría de los Digimon, carecen del instinto primigenio de competir. No podrían sobrevivir mucho tiempo en una situación de supervivencia del más fuerte. Suponiendo que Maquinamon no posea poderes secretos capaces de alterar drásticamente Lacuna, y que no representen un peligro para los jugadores. ¿Qué se debería hacer con ellos una vez que sean capturados? ¿Qué tipo de vida sería la adecuada para estos Digimon? Ellos necesitaban tomar una decisión. Coolboy tenía razón al decir que los Maquinamon son débiles, posiblemente debido a la fusión imperfecta de sus mitades mecánica y biológica. No pueden sobrevivir solos, por lo que una actitud pasiva es inaceptable, sobre todo considerando el esfuerzo del equipo de depuración por encontrarlos. Es necesario minimizar el riesgo de que perezcan, y se trata de un asunto delicado. No conviene que haya espías. Por eso han venido a este lugar tan desierto. Si no le importa que le dé mi opinión, Coolboy, creo que un Chained podría encontrar una solución. Es cierto. Un Chained podría ser justo lo que necesitamos. Esta persona, un Chained, consultor especial del equipo de depuración, es en realidad una forma de vida digital, compuesta puramente de datos, igual que Altea. Sin embargo, a diferencia de Altea, una inteligencia artificial creada por Yao, un Chained es nativa de Lacuna, habiendo surgido independientemente de cualquier diseño humano. Según su propio relato, el nacimiento de un Chained fue un evento espontáneo resultante de la influencia de los Digimon sobre los datos estructurados de la aplicación Digimon Liberator. La impresión que Altea tenía de un Chained no era negativa. Habían hablado varias veces y con frecuencia la veía conversando animadamente con Coolboy. Dado que su relación era bastante amistosa, la idea de depender de un Chained hizo reflexionar a Coolboy y Altea. Creo que hay que dejar de lado las reservas personales, Coolboy. No tenemos alternativas. Y, además, un Chained ya está totalmente involucrado. Lo sé. La verdad es que hay que reconocer que nuestro asesor especial es un crack. Sin duda. Era innegable. Sin un Chained, el equipo de depuración no sabría cómo lidiar con Maquinamon, quien poseía un espacio virtual aislado y lo había prestado para albergar al Digimon híbrido.
Quizás las similitudes entre ambos, haber nacido de datos de Liberator, fueron lo que movió a Unchained a ayudar. La ayuda llegó sin necesidad de persuasión alguna. Esto era algo que Altea, a menudo ocupado cuidando el jardín, agradeció enormemente. En cualquier caso, aún tenemos que decidir cómo debemos manejar al Maquinamon. En efecto, este es el objetivo principal de esta discusión, ¿no? El análisis de Maquinamon se había completado, y sus debilidades habían sido documentadas. El problema ahora, suponiendo que los demás fueran capturados con éxito, era encontrar la manera de sortear sus debilidades y asegurar su supervivencia. Naturalmente, los tres ya lo habían considerado. Spimon fue el primero en expresar su opinión. Amo, en mi humilde opinión, deberíamos seguir adelante con lo que hablamos con Coolboy. Simplemente proporcionarles un entorno aislado. Sí, tal vez. Y supongo que esto tiene que ver con la elección del lugar. Esta zona de Shinjuku a la que la señorita Kinlan nos invitó amablemente está, en efecto, aislada. ¿Qué opinas, Coolboy? Podría ser viable, pero no sé si es lo óptimo. Primero tendremos que volver a investigar la composición y el comportamiento de Maquinamon. Y luego quizá debamos preparar un espacio especializado. Pensaba prácticamente lo mismo. Sus sutiles insinuaciones siempre dan en el clavo, maestro. Altea no pudo evitar hacer un comentario irónico, pero al ver a Coolboy retroceder desconcertado, lamentó haber desviado la seriedad de la conversación. La alegría de visitar Shinjuku lo había puesto inesperadamente eufórico. Lo siento, señor Coolboy. Volviendo al tema, debo mencionar que continuaré analizando minuciosamente los datos de la muestra de Maquinamon. Como administrador del jardín, Altea tiene acceso a varias áreas previas. Se encuentra un sector de investigación donde se encuentra la base de datos de Digimon. Aquí, Altea comenzó su análisis comparando los datos de muestra de Maquinamon con la base de datos para encontrar Digimon similares. El punto más importante a considerar es cómo logra integrar componentes biológicos y mecánicos simultáneamente. Creo que mencionó que hay un miembro del equipo de depuración con la experiencia necesaria. Así es. De hecho, debería llegar en cualquier momento. Coolboy sacó su reloj y miró la hora. Hasta el momento, la reunión en Shinjuku virtual solo había consistido en él, Altea y Spimon. Pero una cuarta persona debía llegar, un experto con el que contaban. Es un depurador, pero más concretamente, es un gerente general, aunque con menos antigüedad que yo. Al igual que Coolboy y Yao, esta persona aparentemente es miembro de IDEA, una empresa desarrolladora. Se hizo conocido por detener con éxito a un Digimon descontrolado durante la prueba beta, lo que le valió el puesto de Game Master. Aparentemente, ese mismo Digimon ahora trabaja a su lado como compañero. Altea había hablado con sus compañeros de equipo previamente para saber más sobre él, y su peculiar personalidad fue un tema recurrente. En resumen, se decía que era un poco friki. Bien, ya está aquí. Como si estuviera previsto, un portal se abrió tras Altea. Un hombre con bata blanca emergió de la luz brillante y apareció en el Shinjuku virtual. Era de complexión media, en todas las dimensiones, con la espalda muy encorvada. Su cabello negro, desaliñado y desgreñado, parecía casi un permanente, con flequillo que le cubría los ojos. Llevaba colgada al cuello una identificación con el nombre Chitose Horaiji. Hey, gracias por venir aquí. Al ver a Coolboy, Horaiji levantó la mano con torpeza y asintió de modo de saludo. Hola, me alegra verte, Altea. Creo que es la primera vez que hablamos. Soy Horaiji, del Departamento de Desarrollo de Digimon Liberator. Disculpa mi tardanza. ¡Wow! ¿De verdad que aparece Shinjuku? Esto es impresionante, Coolboy. Perfecto hasta el último detalle. No terminó de saludar, abrumado por el asombro, al contemplar la reproducción de Shinjuku en la que se encontraba. Efectivamente, parecía que incluso quienes conocían la ciudad real le encontraban impresionante. Con aire ligeramente reprochador, Coolboy interrumpió a Horaiji, aclarando la garganta con torpeza. Entiendo tu entusiasmo, Horaiji,
pero no te llamé hoy para hacer turismo. Ah, lo siento, no pude evitarlo. Así que necesitas saber sobre los tipos compuestos, ¿verdad? Así es. Altea está investigando a Maquinamon y tus conocimientos podrían serle útiles. Bueno, si eres tú quien lo pide, puedes estar seguro de que me esforzaré al máximo. En realidad, a Altea le pareció bastante descuidado, pero Yao siempre le había dicho que no se dejara engañar por la apariencia de una persona. Rápidamente enderezó su postura. Encantado de conocerle, señor Horaigi. El placer es mío, Altea. Pregúntame lo que quieras, espero poder ayudarte. Tras las presentaciones, Coolboy volvió a mirar su reloj de bolsillo. Había mencionado una reunión inminente sobre una nueva producción de Tale. Me temo que tengo otro asunto que atender. Espero poder dejar este tema en las capaces manos de Horaigi. ¡Por supuesto! El cabello desaliñado de Horaigi se mecía al hacer una reverencia a Coolboy, que se marchaba. Era evidente que le tenía en alta estima. Aunque Altea no podía verle la cara al hacer la reverencia, percibió un brillo en sus ojos. Altea. ¿Sí? No exagero al decir que es un especialista en Digimon compuestos. Como sabes, cuando el primer Digimon salvaje de nivel 5 apareció en la cuna, él fue quien solucionó el problema. He oído la historia. Si no me equivoco, ese Digimon descontrolado era... Altea reactivó sus circuitos cognitivos y guardó silencio al instante. Pero justo antes de pronunciar el nombre que recordaba, Horaigi se adelantó. ¿Era Kimeramon, Altea? Un Digimon emergió del D-Storage Deck que Horaigi sostenía. Un Digimon de nivel 3 con apariencia de conejo y una mirada penetrante. Aunque ahora trabaja conmigo como Gazimon. El compañero de Horaigi los observaba. Más tarde, el Shinjuku virtual tembló cuando la bestia quimérica lanzó un grito de guerra. Se oyeron crujidos de torres de alta tensión y cristales rotos mientras el chirrido resonaba. La ciudad que un cielo impoluto iluminaba poco antes, ahora estaba sumida en las sombras de la noche. Contrarrestando las franjas de luces de neón brillantes iluminaban a Altea y a los demás, haciendo que la bestia alada que flotaba sobre ellos fuera tan visible como si brillara el sol. Entonces, es Kimeramon. Al contemplar al colosal Digimon en el cielo nocturno, Altea dejó escapar un pequeño suspiro de admiración sin quererlo. Reconoció que la fusión de monstruos en una sola forma era una visión aterradora, pero no era algo nuevo. Kimeramon no era un Digimon de un tipo desconocido, y Altea era un veterano que había visto Digimon igual de intimidantes en la cuna, como el Heavy Metal Dramon de Yuki y el Dinomon de Ryutaro. Quizás fue el entorno lo que hizo sentir tan inesperadamente abrumado, aunque fuera solo otro Kaiju. Este se encontraba en pleno centro de la metrópolis. Aún estaba a una distancia considerable. La zona de cría. Si Altea hubiera sido un humano normal, el miedo podría haberle hecho perder la concentración cuando, más tarde, emergió en la zona de batalla. Esta atmósfera, supongo que se intensifica por estar en una ciudad y ser de noche. Exacto, crea un ambiente especial, ¿verdad? Altea solo murmuró, pero Horaigi respondió y le dedicó una mirada radiante en su mayor parte obstruida por su cabello parecido a una fregona. Es impresionante que entiendas la atmósfera. Aunque con todo el esfuerzo que Yao puso en ti, no debería sorprenderme. Ajá, ya veo. Tomaste la molestia de ajustar la configuración temporal para realzar el estilo gráfico de esta batalla. Sí, no fue mala idea, ¿verdad? Coolboy también dijo que sería fascinante. Al parecer, Horaigi no se había percatado de la costumbre de Coolboy de fingir fascinación cuando en realidad no tenía idea. La verdad podría resultarle un poco dolorosa, así que Altea calló. Semejante sensibilidad emocional era prueba de que se trataba de una inteligencia artificial de vanguardia. ¿Nos está eclipsando un poco, maestro? Al oír a su compañero en su área de cría, Altea asintió. Así es, Espimón. Necesitamos sacar un Digimon gigantesco. Mientras tanto, subamos a una torre cercana. ¿Para qué? ¿Qué mejor lugar para tener un encontronazo con algo en el cielo? Bien dicho, maestro. Hoy estás en plena forma. Al ver a Hover Espimon moverse alegremente por la zona de cría, mientras Altea continuaba jugando con impasibilidad, Horaigi no pudo evitar despeinarse con nerviosismo.
Kimeramon es, sin duda, uno de los Digimon compuestos más destacados. Por ahí, tras haberse desviado de su papel de profesor, retomó el hilo suavizando su expresión de fastidio por una más seria. Deltamon, el de hace un rato, no era precisamente el mejor ejemplo de Digimon compuesto, ya que surgió de un insecto y tiene doble personalidad. Kimeramon, en cambio, tiene una sola mente, totalmente centrada en el combate. Así que en este sentido es perfecto. En fin, sigue con tus chistes malos si quieres, pero necesitarás algo más que palabras si quieres evitar que Shinjuku acabe arrasada. Señor Horaiki, me preocupa un poco lo bien que está interpretando al villano. Lo siento, es bastante divertido. Algo avergonzado, confesó que siempre se ponía del lado de los Kaiju cuando veía las películas de monstruos. Altea se giró para revelar el campo de batalla. ¿La situación? Altea tiene a Hover Espimón en su zona de cría y 2 cartas de seguridad, mientras que su oponente tiene a Kimeramon y 4 cartas de seguridad. Altea solo tiene una carta en el área de batalla. Concretamente, se trata de su carta de Tamer. Aunque ambos estarán atentos a los movimientos del otro, Horai ha estado notablemente agresivo, y Altea no puede permitirse cometer errores debido a su seguridad reducida. Jamás habría imaginado que fueras este tipo de jugador, por lo que había oído de ti a otros depuradores. Tus jugadas han sido óptimas, teniendo en cuenta nuestros respectivos mazos, con un sinfín de provocaciones. Evidentemente, necesito refrescar la memoria. Al declarar el inicio de su turno, Altea murmuró débilmente para sí mismo: será mejor que me centre menos en los halagos y más en la estrategia. Horai tiene razón, Hover Espimón. Nos van a dar una paliza si no pasamos a la ofensiva. ¡Entendido! Con energía, Hover Espimón se dirigió al área de batalla y al mismo tiempo se activó el efecto de la carta de Tamer de Altea. Blipmon se coloca debajo de Hover Espimón, activando así mi efecto especial. Como corresponde a una inteligencia artificial, es una maniobra astuta que revela tu tarjeta de seguridad principal. Escaneo espía. Ejecutar. En ese instante, la cámara integrada de Altea brilló intensamente y la tarjeta de seguridad que tenía en la mira se desplegó. Kimeramon. Tendré que planificar en consecuencia. Vaya efecto desagradable. ¿Será que mi escaneo espía fue demasiado picante para ti, amigo? Te agradecería que tuvieras eso cerrado. Lo siento, tal vez no pueda complacerte. Ahora, con esta nueva información, digievolucionaré aún más. Vamos, Oblimon. Obedeciendo la orden, Hover Espimón despegó con suavidad. Aunque la estructura Cian del Digimon podía soportar altitudes de hasta 20.000 metros, necesitaba optimización para alcanzar mayores capacidades aéreas. El resultado de su transformación fue un disco de un azul radiante, un ovni arquetípico, con un ruido de motor imperceptible y una trayectoria de vuelo impredecible. Voy a entrar. Con su efecto, al digievolucionar, Oblimon revela una de las cartas de seguridad del oponente y la ataca inmediatamente. La carta contenía un formidable Digimon de seguridad, y Oblimon lo tenía en la mira, pero justo entonces... Antes de eso, aplicaré el efecto heredado de Kapurimon, que se activa cuando se revisa una carta de seguridad boca arriba. Lo teníamos planeado. Además, existe el efecto propio de Oblimon, que se activa al comprobar una carta de seguridad boca arriba. Tomaré una de las cartas superiores de Oblimon, el propio Oblivimon, esta vez, y la colocaré boca arriba bajo mi seguridad. He vuelto como Hover Espimón. Sin embargo... Inmediatamente después de que su digievolución eliminara una carta de seguridad, Hover Espimón reapareció entre haces de luz dispersa. Entonces, una luz aún más intensa y pesada descendió sobre el Digimon androide. Se dispersó dejando en pie a un imponente Digimon máquina con el tamaño de un edificio, con el que Hover Espimón se acopló rápidamente. Digievolucionar en Bullmon es mi último movimiento. Una comprobación de seguridad sin riesgo. Y luego directo a un bloqueador para terminar mi turno. Nada mal, estoy impresionado. Por ahí se rascó la cabeza, desconcertando por el tono estoico de Altea. Pero no olvidemos que hoy me toca dar a mí la clase. Kimeramon, vamos a digievolucionar.
Rompiendo su órbita pausada sobre ellos, el colosal Digimon compuesto aterrizó en la zona de batalla antes de ser envuelto por la luz al digievolucionar. Un verdadero Digimon de élite entre los tipo máquina, compuesto por partes de numerosos Digimon Cyborg. Machindramon puede infligir de Digiball, revirtiendo a Bulmon a Hover Espimon y dejando tu defensa completamente vulnerable a mi ataque. El efecto heredado de Quimeramon significa que revisarás 2 cartas, y mi defensa falló, así que solo me queda mi Oblimon boca arriba para defenderme. Estás actuando con demasiada calma. Me pregunto si eso cambiará después de esto. Digicross con las 3 cartas de mi mano. Jorai jugó una nueva carta, colocando 3 Deltamon diferentes. Con esto, otra bestia compuesta llegó a Shinjuku. Veo que tenías otro Quimeramon bajo la manga. Los Digimon se pueden combinar de muchas maneras. En fin, aún no he terminado. Usaré el efecto de Quimeramon para eliminar a mi Machindramon y a tu Hover Espimon. Machindramon no mostró ninguna molestia al ser eliminado por Quimeramon. Ambos nacidos de la fusión de componentes de muchos otros Digimon. Aceptan con tranquilidad la idea de convertirse ellos mismos en componentes. Ahora el efecto Undulation de Machindramon. Puedo usar el Machindramon de mi descarte y a Quimeramon para la digievolución DNA. Millenniummon, la cúspide absoluta de los Digimon compuestos, capaz de destruir incluso dimensiones, derribó los edificios de la ciudad como si fueran bloques de juguete. Millenniummon tiene un efecto al digievolucionar. Envío a Bulmon, Hover Espimon y Espimon de tu pila de descarte a la parte superior de tu mazo y gano 3 de memoria. Ya veo, limitando mis robos y mi memoria el próximo turno. Eso es todo. Aunque soy investigador, también soy depurador. No me conviene que la inteligencia artificial administradora de nuestro patio trasero me dé una paliza. El comentario mordaz hizo que Altea se detuviera de repente. Qué preocupante. ¿Me consideras un simple administrador? Me temo que tendré que demostrarte lo equivocado que estás en esta batalla. ¡Por supuesto! Justo antes del cambio de turno, una luz intensa iluminó el área de batalla. Oblivimon emergió de la seguridad gracias a su efecto al finalizar el turno del oponente. ¿Acaso ignoras el apoyo que mi maestro brinda a todos los devoradores? Nadie más se esfuerza tanto leyendo innumerables informes y registros de batalla de prueba, estudiando a diario e intentando conocer a todo lo mejor posible. ¿No es justo tacharlo de una simple inteligencia artificial o administrador aficionado? Espera un momento, Oblivimon. Estaba listo para una guerra de palabras para defender a su amo, pero Altea habló con calma. Pero amo. En batalla, uno debe dejar que sus acciones hablen por sí solas. Te pido que me prestes tu ayuda. Sabes qué hacer. A juzgar por el cambio de expresión de Oblivimon y su mirada desafiante a Millenniummon, parecía que, en efecto, sabía qué hacer. Bien, estaré listo cuando sea. Excelente. Entonces, comencemos nuestra ofensiva. Comenzó el turno de Altea. Su carta de Tamer le otorgó 3 puntos de memoria e hizo eclosionar a Caporimon en su área de cría. Pondré a Hover Espimon bajo Oblimon mediante el efecto de mi carta Tamer. Luego, revelaré una carta de seguridad. A continuación, Caporimon en el área de cría digievolucionará a Espimon. Y para rematar, Oblivimon. Sí, la digievolución que estás a punto de presenciar es increíble. ¡Contémplala! Sincronizándose con la declaración de digievolución, un capullo de luz intensa lo envolvió. Se expandió hasta que incluso las luces de la ciudad parecían tenues en comparación. El Digimon resultante era azul y tan alto como un rascacielos. Invisimon, un gigante invencible, la viva imagen del querido y heroico defensor de la humanidad de una película que Altea había estudiado. Vamos, mi efecto al digievolucionar hará que tu Millenniummon evolucione por 2. Con la activación de su efecto al digievolucionar, Invisimon desapareció. Al instante siguiente, había cortado la distancia con Millenniummon y preparado sus puños. Cuando la ráfaga de ataque se disipó, su mega adversario ya no existía, habiendo digievolucionado al campeón del Tamon. Jorai estaba estupefacto. ¿Me estás diciendo que tiene esa velocidad con ese gigantesco cuerpo de acero? E incluso el sigilo. Correcto.
y lo más sorprendente está por venir. Con voz segura, Altea le dio una orden a su compañero con un gesto. Ataco con Invisimon. Por lo tanto, su efecto se activa al comprobar la seguridad. Por ahí fue el objetivo del siguiente ataque de Invisimon, tras el cual desapareció al instante. Colocaré a Invisimon entre mis cartas de seguridad. Oblivimon se queda, y lo evolucionaré en Raidenmon. Luego, el imponente sustituto de tipo máquina, en lugar de camuflaje óptico, lucía un pelaje con colores clásicos del camuflaje. Su patrón no era el más adecuado para la ciudad iluminada, pero la sola presencia del Digimon bastaba para infundir una sensación de amenaza. Eso iguala a nuestras defensas. Ahora veremos si puedo ganar esta batalla, o si logras llevarte la victoria. Aunque necesitarás un Digimon, del cual careces actualmente. ¿Provocado? Por ahí echó un vistazo a su mano. En realidad, creo que lo tengo controlado. Tengo a Chimeramon, Machindramon y Millenniummon en la mano. Así que puedo sacar este último Digicross, y con su efecto On Play, puedo deshacerme de Raidenmon. Entonces... Altea negó con la cabeza, con calma. Me temo que no has tenido en cuenta el objetivo de Raidenmon, que me permite mantener a Oblivimon en juego. Al final de tu turno, Invisimon pasa de su rol defensivo al ofensivo. Tu última carta de seguridad también será revelada. Creo que es juego, set y partido. Fortificado pero fluido. Invisible pero invencible. Nuestra estrategia ha dado en el clavo. Yo diría que el imponente titán se derrumbó como una torre de juguete. Victoriosos, Altea y Espimon habían devuelto la paz a Shinjuku y además habían recibido una inesperada disculpa de Horaigi. No te preocupes, no necesito disculpas. No, fue una vergüenza menospreciarte por ser una inteligencia artificial y el cuidador de Garden. Discúlpame. Para un investigador que estudia formas de vida digitales, y no solo eso, sino también un depurador. Esas palabras fueron inaceptables. Horaigi enderezó su espalda encorvada y se inclinó formando un ángulo recto en una profunda reverencia. Altea miró a Espimon con desconcierto. Había dado el asunto por zanjado, ya que había protestado por el insulto y demostrado su superioridad en combate. Aún así, era positivo que Horaigi hubiera reflexionado seriamente sobre sus palabras y se hubiera disculpado. No se preocupe, señor Horaigi. Por favor, enderece la espalda. No me complace ver un colega atormentado por la culpa. Así que dejémoslo atrás. Yo también me he calmado. De acuerdo, gracias. Era una frase mágica, no se preocupe. Tras haberla aprendido de Yao, Altea comenzaba a comprender el valor de su ambigüedad. Más importante aún, ¿te gustaría escuchar mis observaciones sobre nuestra batalla? Oh, por supuesto. Después de todo, el objetivo era ayudarte a comprender mejor los Digimon compuestos. Horaigi se rascó la cabeza, aún algo incómodo. Tu Millenniummon es un ser conformado por la combinación de dos Digimon compuestos, Chimeramon y Machindramon, los cuales, a su vez, se forman a partir de la síntesis de muchos Digimon diferentes, biológicos y cyborg respectivamente. Millenniummon representa la coexistencia de lo tecnológico y lo natural en una sola entidad, lo que lo hace muy similar a Machinamon, con el que hemos estado lidiando. Cierto, Oldboy probablemente nos hizo luchar para que obtuvieras esa comprensión. ¿Descubriste algo más? Altea se llevó la mano a la barbilla, con cierta vacilación antes de murmurar como para sí mismo. Creo que Machinamon quizás no sea un Digimon compuesto después de todo. ¿Por qué? ¿Te basas en la intuición? Puedo explicar mi razonamiento. Si observas, por ejemplo, al Chimeramon o al Millenniummon, puede existir como Digimon compuestos, con todos sus componentes, integrados porque han alcanzado un nivel de madurez adecuado. Deltamon, en cambio, que no tiene un control unificado de sus partes, sigue siendo un campeón. Claro, entonces tenemos a Machinamon, que solo es un novato. Y para empezar, ni siquiera está claro de dónde provienen sus componentes. Altea asintió, dándole la razón a Espimon, y luego miró directamente a Horaigi. Dicho esto, mi razón principal es, en efecto, la intuición. Machinamon me parece un Digimon que encarna intrínsecamente las nociones compuestas, de naturaleza y civilización. Si eso es cierto,
¿Podría ser el resultado de una mutación? Altea negó con la cabeza, ante la sugerencia de Joraiya. Son demasiados para que esto sea así. De hecho, creo que ese contraste es la esencia misma de su ser, su característica definitoria. Esa fue la conclusión a la que Altea llegó finalmente sobre Maquinamon. Esa era la clase de criatura que era, a pesar de sus implantes cibernéticos defectuosos y su apariencia chapucera. Si es como lo dices, entonces su mera existencia es bastante lamentable. Eso lo dice un jugador de Digimon compuestos. En realidad, Casimondy evoluciona por sí solo, y en Lacuna no siente ningún dolor. Mientras Joraiya hablaba, un Digimon tipo mamífero grisáceo púrpura apareció sobre el hombro de su bata blanca. Al ver que, en efecto, no había tristeza en los ojos del sonriente Digimon, Altea sintió un ligero alivio. En cualquier caso, si vamos a seguir protegiendo a los Maquinamon, será una gran responsabilidad. Sería prudente realizar una investigación más profunda. Por supuesto. ¿Puedo contar con tu colaboración? Sí, claro. Altea intercambió una mirada con su entusiasmado compañero y asintió levemente. Por supuesto que la investigación continuaría. Después de todo, una inteligencia artificial nunca deja de computar. Quizás la investigación logre reconciliar o integrar los aspectos naturales y artificiales de Maquinamon. De ser así, los datos obtenidos también podrían ayudar a Altea en su empeño por estrechar lazos con los colegas a quienes estaba empezando a apreciar tanto. Esta historia continuará.